Bienvenidas, hermanas y hermanos, a este 18º domingo después de Pentecostés. Lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En presencia de Dios y unidos y unidas como comunidad, confesemos nuestros pecados. Señor, tú que fuiste llamado amigo de los pecadores, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y condúcenos, a fin de que podamos alegrarnos en tu voluntad y caminar por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. El Dios de misericordia envió a su Hijo para salvarnos y darnos una nueva vida. Por medio de él y de acuerdo a su palabra, recibimos ahora la gracia y el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Dios, de toda gracia, que a través de Jesús nos has mostrado tu voluntad de que se quiebren todas las barreras que nos separan. Danos la fuerza de tu Espíritu para seguir sus pasos en la construcción de una comunidad humana en la que haya lugar para todos y todas, un mundo de hermanos y hermanas sin exclusiones ni privilegios. Por Jesucristo, nuestro Señor, que junto contigo, Padre, y el Espíritu Santo, vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén. La comunidad puede tomar asiento. Vamos a escuchar las lecturas para este domingo. Lectura del segundo libro de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre, guerrero valeroso, padecía de una enfermedad en la pierna. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña, que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su enfermedad. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Es palabra de Dios. Salmo 111. Aleluya. Con todo mi corazón alabaré al Señor, en medio de la asamblea de los que aman la justicia. Señor, tus obras son grandes y maravillosas. Tu justicia permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo.
Él proveerá de alimento a su pueblo y jamás se olvidará de su pacto. Él nos trajo libertad y salvación, y confirmó su alianza eternamente. Al Señor sea por siempre la alabanza. Lectura de la segunda carta a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra de verdad. Es palabra de Dios. Nos ponemos de pie. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar a un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. El Evangelio del Señor. Podemos tomar asiento. El Evangelio de hoy, breve en cuanto a lo que nos toca compartir, habla de leprosos, ¿verdad? Es más, hoy por hoy la lepra es una enfermedad de la piel, se ve, pero no tiene o no debería tener estas preocupaciones grandes como en aquel entonces en cuanto al contagio. De hecho, casi ni se habla de ella. Antes había centros específicos para leprosos, ¿no? Y es más, qué cosa que cuando hablamos de la lepra, ya mucha gente siente ese temor o hasta discriminación si viéramos a alguien con una lepra. En el caso del antiguo Israel, era considerada como un castigo de Dios y por los pecados de una persona. Podemos conocer que hasta había leyes específicas sobre la persona con lepra, lo que había que hacer con ellas. Y cuando se estudia un poco más en la historia, y a mí me tocó en el caso de 2 carreras, una en la de teología y otra hasta en el profesorado de lengua y literatura, o en los profesorados se estudia mucho acerca de las
leyes y el idioma y las traducciones del hebreo, del griego, del latín, y para entender hasta las traducciones hay que estudiar esa historia. Y es terrible lo que en muchos casos decían sobre la lepra y otras leyes que apartaban a la comunidad a lugares lejos de la ciudad o de las poblaciones para que el resto de la población no se contamine y terminaban muriendo en esa discriminación y exclusión absoluta. Uno dice, bueno, puede ser exclusivamente por una cuestión de proteger a la población. Y no era únicamente el sentido, sino que la lepra era considerada de una persona impura. Y esa persona impura era desde los religiosos. Quienes determinaban esa impureza o ese pecado cometido por la persona, por supuesto que eran los sacerdotes. Daban una especie de certificado. Vayamos con la historia un poquito más hacia acá y pensemos en nuestra actualidad, en nuestra historia contemporánea, que ha pasado a lo largo del tiempo lo mismo con otro tipo de enfermedades. Que la sociedad ha determinado que había sido un castigo de Dios por sus pecados. Y en mi vida personal, en cuanto a relación de familia, me ha pasado estar en un hospital con una familiar internada y que otra persona dijera, arrepentite de los pecados por esta enfermedad. Y acá, bueno, justamente buscaba esta reacción. ¿Cómo? Bueno, sí. Y nos vamos a detener porque la enseñanza del Evangelio, a partir de lo que Jesús hace, es justamente lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Porque realmente es increíble que todavía queden resabios de ideas de ese tipo en nuestra sociedad, ¿no? Inclusive a través del avance de la medicina, a través del avance de pensamientos y entendimientos de la Biblia y de la vida en comunidad en sí. El tema de la lepra, según los maestros religiosos del tiempo de Jesús y de algunos cuantos hoy, está asociado a otra idea que no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Es la idea del premio castigo. O sea, de cómo yo vivo, de cómo es mi actitud en la vida, de cómo llevo mi vida cristiana, es si me va a ir bien o mal. O sea, prosperidad. ¿Sí? O sea, meritocracia. Hay una parte de la sociedad en que vivimos que se considera a sí misma como los sanos. Y lo podemos ver en muchas prácticas religiosas en la vida, en muchas actitudes de la sociedad cristiana. Ah, yo soy nacido de nuevo, yo me convertí, yo, el yo. Está el yo en el medio. Y lo que yo hago es mis obras para ser una persona. Voy a la iglesia cada domingo o cada sábado, según corresponda. Yo hago esto, yo. El otro es el distinto. El otro es el que no hace nada para estar sano y para que el Señor le dé prosperidad. Frente a esa doctrina, ¿sí? Si queremos ser fieles al Evangelio de Jesucristo, no debemos dejar de repetir y hacerlo en voz alta, que esa ideología es anticristiana. Tenemos que decirlo. Y no tiene nada que ver con Dios esa doctrina, absolutamente nada. Lo que Jesús nos está diciendo hoy es las actitudes, ¿sí? Como la marginación y la exclusión, no son parte del cristianismo. El Evangelio justamente es lo opuesto a la marginación
y la exclusión, un mundo en el que nadie sea expulsado como lo eran los leprosos, como lo fueron las personas que viven o vivían con VIH, ¿sí? Hablando de enfermedades. O las personas que tienen una vida distinta, que aman distinto, los gays, travestis, ¿no? O sea, no, eso es, el Señor no lo quiere y no puede ser aceptado en nuestra sociedad. No, en ningún momento. Lo que Jesús hacía, sus prácticas, no eran ese tipo de prácticas que muchas iglesias siguen predicando. Veamos bien, el Evangelio nos dice que 10 leprosos se acercaron a Jesús pidiéndole salud. Y Jesús, ¿qué hizo? Los mandó a los sacerdotes para que obtuvieran un documento que certifique que estaban sanos y que los permitieran reintegrarse. ¿Por qué lo hizo? Porque les había dicho que su fe los había sanado. O sea, esa fue la respuesta. Muchachos, su fe los ha sanado. Porque, ¿cómo lo llamaban? Jesús, maestro. O sea, lo reconocían como tal. Era fe lo que ellos demostraban frente a Jesús, porque tenían fe que Él los iba a sanar. Y de hecho así fue. Fueron los 10. Iban camino a Jerusalén para recibir ese certificado de sanidad, que también había ahí algo, una actitud de Jesús, de, a ver, miren, estos habían sido insanos para ustedes y ahora los estoy mandando sanos. Denles un certificado de sanidad, de conversión. Pero uno, cuando nota que estaba sano, decide volver y a los gritos reconocer que estaba sano. A los gritos. A viva voz. Lo decía. Pero no era cualquiera de esos días. Justamente tenía algo que empeoraba su situación frente a la realidad de esa, iba a decir de aquel entonces, pero en muchos casos hoy por hoy también pesa ser extranjero. Y más aún si es de países limítrofes, ¿no? ¿Cuánto más? Entonces, vuelve, ¿sí? Ellos, los otros 9, habían obedecido a Jesús, porque Jesús los mandó. Pero este, que era el extranjero, vuelve. Qué interesante que sea la salud lo primero que Jesús busca en ellos, recomponer su salud, porque para vivir, en realidad nuestra salud tiene que estar, es parte de la integridad de la persona. Lo que el Evangelio resalta entonces es que el que vuelve es nada menos que un samaritano, un extranjero. Él, el extranjero, experimenta la salud recién recobrada y la posibilidad de volver a relacionarse con normalidad con sus semejantes, como un don de amor gratuito. Es el amor de Jesús. Fue su fe y el amor. Ese amor que vuelve para que esta persona esté en medio de una comunidad, de la sociedad, de ser parte de la comunidad, de no estar excluido. Y sobre todo, la alegría de saberse objeto de ese amor. Cuán importante cuando alguien está mal por alguna situación de exclusión, de marginación, sea si fuera por la salud o por propiamente la discriminación social, es decir, vení, sos parte, vení, integrate, hay amor para vos también, porque sos igual a todos nosotros y a nosotras. Y le da las gracias. Les da las gracias
poniendo su rostro en tierra, poniéndose a disposición, diciendo, gracias por esto. Y Jesús no lo reprende por no haberle hecho caso. Fíjense esto, ¿no? Porque Jesús los mandó a los 10, pero el samaritano vuelve. De una medida desobedece la actitud de Jesús. Al contrario, lo pone como ejemplo. Una vez más, en el Evangelio vemos a Jesús poniendo como ejemplo a un extranjero y justamente a alguien considerado hereje, desobediente, por los que se creían los dueños de la religión verdadera. A los ojos humanos era el que tenía menos méritos, pero descubrió en Jesús la presencia misma de Dios y abrió su corazón a una nueva realidad de Dios, adoptando ante él una actitud justamente de agradecida libertad. Fíjense, ¿no? El amor, la inclusión y la libertad. Ese amor gratuito, esa gracia de Dios. Y esta, dice Jesús, es la actitud y la postura acertada. Por eso le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabras fuertes, hermosas, ¿no? Esta quizás sea la enseñanza más importante, entonces, hermanos y hermanas, para el Evangelio de hoy. Es el leproso, y no solamente leproso, sino además samaritano, el extraño, el hereje, el desobediente, el sospechoso de malas costumbres, a quien Jesús nos pone como ejemplo de fe. ¿Cómo son nuestras actitudes frente a la vida, frente a los demás? ¿Andamos con el dedito así y la mirada de juez, de jueza, diciendo, mirá ese vago, esa vaga, mirá esa persona de mala vida, mirá ese que se viste de mujer, ¿qué habrá hecho para tener tal o cual enfermedad? ¿No? Y nosotros, con una mirada altanera, juzgando, no como Jesús nos dice que tenemos que hacer, no como el verdadero evangelio, con esta mirada liberadora, nos dice siempre incluir, amar. Y no desde una mirada altanera, sino uno mismo creyendo en la fe sanadora, salvadora, liberadora de Dios. Porque todos tenemos una lepra, una marginación social de algún tipo. La padecemos. Pero somos parte del amor gratuito, de la gracia de Dios. No hagamos con los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Y más cuando Jesús nos dice, ámense, no anden juzgando, ámense. Y tener en claro esto, cada mañana, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor nos ayude a aprender la lección que nos enseña el samaritano, ¿no? Tener fe, ver en Jesús, en su mirada, la gracia liberadora del amor de Dios. Amén. Amén. Vamos a confesar nuestra fe con las palabras del credo apostólico, diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,
y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a compartir la oración general de la Iglesia. Oramos los unos por los otros. Agradecemos al Señor que está aquí en India, por lo mejor, haciendo su seguimiento de salud. Está encendida. ¿Lo toma? ¿Lo cambio? A ver ahí. ¿Está mejor? La presidenta, que es la técnica, el sonido e imagen de esta transmisión. ¿Escucha por mejor? Bueno. Vamos a tener un momento de oración. Dios, que eres trino y uno, que eres Padre y que eres Madre, Redentor y Santificador de los seres humanos, revélanos tu verdad y líbranos de todos los ídolos que destruyen la unidad y la comunión entre tus hijos e hijas creados a tu imagen y semejanza. Te rogamos por nuestro pueblo y sus necesidades. Te rogamos por quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Guíalos para que busquen el bien común y dales sabiduría, fortaleza y temor de Dios para que hagan lo que es correcto y justo. Te suplicamos que Cristo, Señor y Salvador, se manifieste en cada hogar, dando consuelo y fortaleza a los que están solos, a los enfermos, los tristes, los desamparados. Ten misericordia de nuestros hermanos y hermanas que esperan en nuestras oraciones. Y mira en tu bondad a quienes tenemos en nuestro corazón en estos momentos. Recordamos a todos y todas los que han muerto en la esperanza de la resurrección. Te rogamos que en la comunión de los santos y santas de todos los tiempos los hagas partícipes del triunfo eterno de Jesucristo. En tus manos, Señor, nos encomendamos a nosotros mismos y a todos aquellos y aquellas por quienes hemos orado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí tienen el pan que bajó del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eso es digno y justo. Es justo y necesario que te alabemos, Señor, porque tú nos diste a tu único Hijo para que estemos siempre contigo y en comunión unos con otros. Por eso,
con la iglesia en la tierra y junto a nuestros hermanos y hermanas en el cielo, te clamamos alegremente, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Señor, tú que nos muestras cada día tu bondad y misericordia, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo y santifiques este pan y este vino, de modo que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y en el mismo, la noche en que fue entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, dado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, te dio gracias y la dio a beber a todos, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía. Al celebrar el memorial de nuestra redención, te ofrecemos nuestra alabanza y acción de gracias, mientras esperamos que Cristo venga otra vez para celebrar con nosotros y nosotras el gran banquete prometido. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, sea toda honra y gloria, ahora y siempre. Amén. Unidas a la intercesión de Cristo, recibe, Señor, las súplicas de tu Iglesia, al orar como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Vamos a compartir también con aquellas personas que nos están viendo en este momento la Eucaristía en tiempo real. Les invito a acercarse a la mesa del Señor. El cuerpo de Cristo, dado por Cristo, dado por Cristo. El cuerpo de Cristo, dado por Cristo.
Santo cuerpo de Cristo y su preciosa sangre nos fortalezca y nos guarde en la fe para la vida eterna. Señor, derrama sobre nosotros el espíritu de tu amor y une nuestras voluntades para servirte en nuestro mundo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en unión con Cristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con nosotras y nosotros. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Vayamos en la paz del Señor. Congregación El Santo Sacramento. Gracias por compartir este momento. Hasta la próxima emisión.